Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Quiero leer en San Juan capítulo 10, verso 1 al 16, donde Jesús hablando dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: Jesús llama a las ovejas por nombre en cada edad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tenemos cinco puntos muy importantes en nuestro tema de esta mañana, que son Jesús, el llamado, las ovejas, el nombre y la edad. Bajo este tema veremos estos 5 puntos que son muy importantes. Jesús llama a las ovejas por nombre en cada edad. Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es
nuestro amado Salvador, el cual murió en la cruz del Calvario. ¿Quién es Él? Conforme a la Escritura, Él es el Verbo que era con Dios y era Dios, y se hizo carne y habitó entre los seres humanos. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron en su venida 2000 años atrás, y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, se hizo carne, se hizo hombre y habitó en medio del pueblo hebreo. Y por consiguiente habitó en medio de la raza humana, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿quién es el Verbo que se hizo carne y fue conocido por el nombre de Jesús? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso, en Isaías capítulo 7, verso 14, nos dice, Isaías profetizando acerca de la venida del Mesías, nos dice que Dios va a dar una señal grande. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese niño que nacería en medio de la raza humana sería el velo de carne, donde Dios estaría manifestado en toda su plenitud, donde el creador de los cielos y de la tierra, con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, el cual es llamado en la Escritura el ángel de Jehová, o ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que los libertó de la esclavitud en Egipto, ahora vendría en carne humana, se vestiría de un velo de carne y habitaría en medio del pueblo hebreo. Por eso es que en la profecía de la venida del Mesías, en Malaquías capítulo 3, nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ese fue Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que los libertó de la esclavitud en Egipto. Ahora vendría vestido de carne humana, vendría con un cuerpo humano para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario.
Por eso, en la persona de Jesús de Nazaret, moró Dios en toda su plenitud. La divinidad estaba manifestada en carne humana en ese sencillo joven carpintero de Nazaret. Y ahora podemos ver quién es Jesús, nuestro Salvador. Es nada menos que el Dios Todopoderoso hecho hombre, habitando en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención y así darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Es solamente por medio de Jesucristo que nosotros podemos obtener la salvación. Es solamente por medio de Jesucristo que nuestros pecados pueden ser borrados. Él llevó nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, se hace efectivo en la persona el sacrificio de Cristo. Mientras tanto, no. Pero Él ya llevó nuestros pecados. Solamente falta que nosotros lo aceptemos. Y cuando aceptamos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos aceptando todo lo que Él hizo por nosotros. Y quedamos justificados delante de Dios, o sea, como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual hace el llamado para sus ovejas. Él vino para salvar sus ovejas, las ovejas que el Padre le dio. Ahora podemos ver que Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y por eso es que en San Juan capítulo 8, Jesús pudo hablar en esa forma, la cual escandalizó a los que lo escucharon, pero estaba diciendo la verdad. San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante, cuando estaba hablando con unos judíos allí que estaban haciéndole preguntas a Él, eran incrédulos a Jesús. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo puede ser posible que Abraham viera el día del Señor? Ahora, esto fue cuando Elohim, con sus arcángeles Gabriel y Miguel, le aparecieron a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y comieron con Abraham. Ese era Jesucristo, nuestro Salvador, en su cuerpo teofánico con Gabriel y Miguel, y se habían materializado. Dios había creado para sí mismo un cuerpo, y para Gabriel y para Miguel otro cuerpo, uno para cada uno de ellos, y habían aparecido en la forma de hombres a Abraham y habían comido con Abraham. Y luego se fueron a Sodoma y Gomorra durante la tarde, y ya en la mañana Sodoma y Gomorra estaban ardiendo en fuego. Fuego y azufre cayó del cielo y los destruyó. Ahora, miren ustedes lo que a continuación le dicen o le preguntan estos judíos a Jesús. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo que era antes que Abraham? Porque Él es el verbo que era con Dios y era Dios. O sea, que Jesucristo en su cuerpo teofánico era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Ese ángel que aparecía en la forma de un hombre, pero de otra dimensión. Y ese hombre de otra dimensión, llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le apareció a Moisés para libertar al pueblo hebreo, es nada menos que
el Dios Todopoderoso en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, fue que Dios creó el universo completo. Fue que Dios llevó a cabo toda la creación. Ahora, lo primero visible que apareció fue ese cuerpo teofánico de Dios, el cual es un hombre de la sexta dimensión. O sea que un hombre de la sexta dimensión fue el que creó el universo completo. Y ese es nada menos que el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y luego de ese cuerpo teofánico salió la voz de Dios, porque Dios estaba dentro de ese cuerpo teofánico, de ese cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y desde ahí Dios habló a creación todas las cosas. Y luego lo encontramos apareciendo diferentes profetas en diferentes ocasiones en la forma de un hombre, de un varón. Pero ese es un cuerpo de otra dimensión, de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. La misma clase de cuerpo que tienen los ángeles, cuerpos parecidos a nuestros cuerpos, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Hay 7 dimensiones y ellos tienen un cuerpo de la sexta dimensión, los ángeles. Y Dios también, ese cuerpo llamado el ángel de Jehová, es de la sexta dimensión. Y esa es la clase de cuerpo que nosotros obtenemos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Siempre que hay un nacimiento, un cuerpo aparece. Y así es como obtenemos el cuerpo teofánico, cuerpo angelical de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo angelical teofánico de Jesucristo. Y ahora, Cristo, antes de venir en carne humana a la tierra, vean ustedes, estaba en ese cuerpo teofánico, y por eso era antes que Abraham, y antes que Noé, y antes que Adán también. Porque en el principio era el Verbo, o sea, ese cuerpo teofánico, y el Verbo era con Dios, porque ese cuerpo teofánico es el cuerpo teofánico de Dios, y el Verbo era Dios, porque era Dios dentro de su cuerpo teofánico, cuerpo angelical de la sexta dimensión. Por eso es que siempre que le aparecía el ángel de Jehová a las personas, decían: Jehová me apareció. Y algunos decían: vi a Dios cara a cara, hablé con Dios cara a cara. Por ejemplo, Jacob, luego que luchó toda la noche con el ángel de Jehová, y ya en la mañana, cuando estaba rayando la mañana el alba, el ángel le dijo: suéltame que raya el alba. Y Jacob no lo soltaba, y ya el ángel la había herido en el costado, o sea, en la cadera, en el encaje de la cadera, lo había herido a Jacob, y ya Jacob estaba cojo, pero no soltaba al ángel de Jehová. Y le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas, porque ese es el ángel que tiene la bendición de Dios para todo ser humano. Él es el ángel del pacto. Y ahora el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice: Jacob. Y el ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has peleado, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y siempre que hay una victoria, hay una bendición de Dios.
encontramos que diferentes personajes líderes en la Biblia obtuvieron un cambio de nombre al obtener la victoria. Tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, de Jacob a Israel, y de Abraham a Abraham. Le fue añadida la H y la A, esto es en el español. Tenemos también a otras personas en la Biblia a los cuales les fue cambiado el nombre, como a Simón por Pedro, cuando obtuvo la victoria de obtener la revelación divina de quién era Jesús, y a Saulo le fue cambiado el nombre por Pablo, cuando fue convertido a Cristo y obtuvo así la victoria. Y también en diferentes lugares encontramos cambios de nombre, como el de José por Sabnat Panea. Ese le fue cambiado a José cuando obtuvo la victoria allá en Egipto y fue colocado como el administrador o primer ministro del imperio del faraón. Era el segundo en el imperio del faraón. También encontramos en diferentes lugares de la Biblia que Dios ha prometido un nombre nuevo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aún Jesús recibió un nombre nuevo. Si no, no mencionaría su nombre nuevo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y obtuvo la victoria y ascendió al cielo victorioso, luego de resucitar, recibió un nombre nuevo. Ese es el nombre eterno de Dios. Y ahora, ese nombre Él promete escribirlo sobre el vencedor, sobre uno que obtendrá la victoria y recibirá esa bendición. En Apocalipsis capítulo 2 también, verso 17, nos habla de un nombre nuevo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y Cristo es la piedra que los edificadores desecharon. Él es la piedra del ángulo, Él es la piedra angular. Él es esa piedrecita blanca que viene en el día postrero. Es la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo. Y ese es uno de los misterios del reino de los cielos. Ahora, Cristo, nuestro Salvador, vean ustedes las bendiciones tan grandes que tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Él vino para tomar nuestros pecados y morir en lugar de nosotros, para que así nosotros podamos vivir eternamente. Y para el día postrero, luego que Él haya terminado de llamar sus ovejas,
y las haya reunido en el redil. ¿Cuál es el redil? La iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo habiendo recibido el Espíritu de Cristo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el redil del Señor. Ese es el redil de las ovejas del Señor Jesucristo. Y ahora, las ovejas del Señor Jesucristo son los creyentes en Jesucristo que han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo. Ellas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. También hay personas que no tienen sus nombres escritos en esa sección del libro de la vida. Hay otra sección en donde hay millones de seres humanos que tienen sus nombres escritos allí. De esa sección, el nombre de las personas puede ser borrado si la persona peca ante Dios. Ahora, si la persona actúa en contra de los escogidos de Dios, su nombre es borrado. De esa sección, recuerden que esa sección no es la sección donde están las ovejas de Cristo, donde están los primogénitos, donde están los escogidos de Dios. La sección de los escogidos de Dios es llamada el libro de la vida del Cordero. De esa sección, ninguno puede ser borrado. Cada una de esas ovejas, de esas personas, en el tiempo que le toca vivir, escucha la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor en San Juan, capítulo 10. Veamos cómo nos dice en el capítulo 10 de San Juan, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ser de esas ovejas es el privilegio más grande que puede tener una persona. Y esas ovejas son identificadas en el tiempo que les toca vivir en la tierra con la voz del buen pastor. Son identificadas porque oyen la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, en el tiempo que les toca vivir, para saber si en una nación o una ciudad o una comunidad hay ovejas de Jesucristo escogido de Dios. Lo único que hay que hacer es
que el llamado del buen pastor de Jesucristo para el tiempo en que la persona está viviendo sea hecho y les llegue la voz de Cristo a las personas de esa comunidad, de esa nación, de esa ciudad. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ven la forma sencilla, conforme a la Biblia, para saber si hay o no hay ovejas de Cristo en algún lugar. Lleve el mensaje de Cristo correspondiente al tiempo que usted está viviendo, porque esa es la voz del buen pastor, la voz de Cristo llamando a sus ovejas, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Los elegidos de Dios, los escogidos de Dios son esas ovejas de Cristo. Ahora, también hay y habrá personas que no desearán escuchar. Miren aquí, cuando Jesús estuvo en medio del pueblo hebreo, el pueblo más religioso del mundo, miren, el que estaba esperando al Mesías, el que estaba esperando la venida del ángel del pacto en un cuerpo de carne, vino y estuvo entre ellos. Y así como habían sido desobedientes en toda la trayectoria de su vida, en la mayor parte de sus etapas, también lo fueron cuando vino el ángel del pacto en carne humana y con el nombre Jesús. Y ahora vean en el capítulo 10, verso 22 en adelante, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hay personas que quieren saber abiertamente quién es ese hombre, ese mensajero. Y ahora este hombre, este mensajero, Jesús de Nazaret, siendo el Mesías, vean, estos judíos habían escuchado al mismo Jesús y a los apóstoles decir que Jesús era el Mesías, pero no habían creído. Y ahora quieren que Jesús les diga abiertamente si Él es el Cristo, pero no lo querían saber para ellos decir ahora creemos, sino que ellos querían oírlo para rechazarlo, para hablar en contra de Él. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ven que ya se lo había dicho a ellos. Dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea que las obras que Cristo estaba realizando estaban dando testimonio de que Jesús era el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías. Cristo, ungido y Mesías es lo mismo en diferentes idiomas. Ahora, Cristo les dice: ya yo le he dicho eso a ustedes y ustedes no han creído. Y ahora, ¿por qué no habían creído? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y es así que es una palabra dura. El mismo Jesucristo decirle a estas personas: ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Ellos podían justificarse diciendo:
nosotros creemos a Moisés, tenemos el mensaje de Moisés. Podían decir todo lo que quisieran decir, pero no eran de las ovejas de Cristo. Por lo tanto, no tenían sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, en esa sección de las ovejas del Señor. Esa es la sección de los primogénitos de Dios. Esa es la sección de los elegidos de Dios, de los escogidos de Dios. Ahora, esas personas podían tener sus nombres en otra sección del libro de la vida, en la otra sección de donde los nombres pueden ser quitados o pueden permanecer. Depende de su actitud frente al programa que Dios está llevando a cabo y a los hijos de Dios, a las ovejas de Cristo. Si persiguen a las ovejas de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, ya los nombres de esas personas pueden ser borrados de esa sección del libro de la vida. En el capítulo 25 de San Mateo nos habla del juicio de las naciones, el cual también es aplicado a individuos, y nos muestra allí en ese juicio que personas, y también esto es para naciones, entrarán al reino de Dios, entrarán para vivir eternamente, porque ayudaron a los escogidos de Dios, le hicieron bien. Veamos, porque este es un misterio del reino de Dios. Algunas personas piensan que solamente están escritos en el cielo, solamente los escogidos. Es que el libro de la vida tiene la sección de los escogidos, llamado el libro de la vida del Cordero, y tiene la otra sección donde hay millones de seres humanos escritos. Y ahora, capítulo 25, verso 31 en adelante de San Mateo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y quiénes son estos hermanos de Jesucristo más pequeños? Esos son los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, que recibieron a Cristo como su Salvador
en el tiempo que les tocó vivir en este planeta Tierra y lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y recibieron su Espíritu Santo y por consiguiente obtuvieron el nuevo nacimiento y obtuvieron un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y en el día postrero obtendrán un cuerpo físico y eterno y seremos todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y toda persona que haya ayudado a los hermanos más pequeños de Jesús, que son los miembros de su iglesia nacidos de nuevo, no perderán su recompensa. Dice: cualquiera que diera un vaso de agua fría o fresca a uno de estos más pequeños, a uno de estos pequeñitos, o sea, a uno de estos mis hermanos más pequeños, no perderá su recompensa. Y miren ahí, Cristo está recompensando a todos los que han ayudado de una forma o de otra forma a los redimidos por la sangre de Cristo, a todos los que han ayudado, a los escogidos de Dios, a las ovejas de Jesucristo. Cristo los recompensará cuando lleve a cabo el juicio. Y ahora, antes de comenzar el reino milenial, habrá un juicio para las naciones y unas entrarán al reino milenial y otras no entrarán al reino milenial. Las que han perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo y al pueblo hebreo tendrán dificultades con Jesucristo porque no tienen ningún derecho para entrar al glorioso reino milenial de Jesucristo. Pero habrá personas y naciones que entrarán. Y de esas naciones que entrarán, esperamos que toda la América Latina y el Caribe esté allí presente en el reino milenial, entrando al reino de Jesucristo. Ahora miren, en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser del Señor, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Para el glorioso reino milenial, Jesucristo reinará como rey del mundo entero, no solamente del pueblo hebreo, sino del mundo entero, pero la capital será Jerusalén, porque allí está el trono de David, sobre el cual él se sentará como rey, y al que venciere, el cual estará en el tiempo final, en el día postrero, Cristo dice: yo le daré que se siente conmigo en mi trono. En palabras más claras, Cristo como rey sobre Israel y sobre el mundo entero, y el vencedor con Cristo como primer ministro, trabajando con Cristo, para que lo puedan entender en términos acá de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y ahora, vean ustedes, esto es lo que dice en la parábola del siervo fiel y prudente, donde pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo. La casa es la iglesia de Jesucristo. El alimento es la palabra, el mensaje de Cristo para el tiempo correspondiente. Y el siervo fiel y prudente es el mensajero. Y Cristo ha colocado en su iglesia, para 7 etapas o edades que ya han transcurrido, colocó 7 mensajeros que fueron San Pablo para la primera edad, Ireneo para la segunda edad, Martín para la tercera edad, Colombo para la cuarta edad, Lutero para la quinta edad, Wesley para la sexta edad y el reverendo William Branham para la séptima edad. Esas etapas de la iglesia se han cumplido en diferentes naciones y diferentes continentes. Y luego llegamos a la edad de la piedra angular. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente en la edad de la piedra angular? Ese es el ángel del Señor Jesucristo, al cual Cristo envía con la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así como los 7 mensajeros le dieron el alimento espiritual de la palabra de Dios, del Evangelio, a la iglesia de Jesucristo en cada edad, y así alimentaron a los hijos de Dios en la casa de Dios. Ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente que estará viviendo en la tierra y estará ministrando en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, y estará alimentando a los hijos de Dios en el cuerpo místico de Cristo con la palabra de Dios, el mensaje de Dios para este tiempo final? Ese siervo fiel y prudente que se encuentra en la casa de Dios dando el alimento espiritual, la revelación divina de Jesucristo para su iglesia, será el siervo que recibirá la bendición de la cual Cristo da testimonio aquí. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea que lo pondrá como administrador en su reino. Lo adoptará y en el día postrero Cristo lo usará en toda su plenitud cuando lo haya adoptado, y las cosas que Cristo ha prometido hacer, grandes señales y maravillas, las hará por medio de ese siervo fiel y prudente que Él adoptará, porque estará ese siervo fiel y prudente alimentando a los hijos de Dios con el alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Ese siervo fiel y prudente estará en la iglesia de Jesucristo, el redil de Jesucristo, alimentando las ovejas de Jesucristo con los pastos frescos de la palabra de Dios. Cristo estará en él, en el Espíritu Santo manifestado, así como estuvo en los otros ángeles mensajeros manifestado. Por lo tanto, Cristo pondrá su palabra en su boca, como colocó su palabra en la boca de los mensajeros de las edades pasadas. Y así como Cristo, por medio de cada mensajero de las edades pasadas, llamó junto a sus ovejas en cada edad, pues por medio de cada mensajero estuvo el llamado para las ovejas de Cristo. Cristo estuvo llamando y juntando sus ovejas de edad en edad. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son del pueblo hebreo. Están entre los gentiles, no están allá en Israel, las cuales también debo traer. Y habrá un rebaño y oirán mi voz. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo? Es por medio de los mensajeros que Él enviaría, llamados ángeles mensajeros de Jesucristo, para las 7 edades o 7 etapas
Tenemos 7 ángeles mensajeros, a través de los cuales Cristo estuvo en Espíritu Santo manifestado en ellos, y estuvo hablando por medio de ellos y llamando y juntando a sus ovejas con el mensaje de cada edad. Y para este tiempo final viene el llamado para las ovejas de Jesucristo del día postrero y de la edad de la piedra angular. Tiene que haber una edad, tiene que haber un mensajero, y tiene que haber un mensaje, y tiene que haber un pueblo para Cristo estar ahí manifestado, llamando y juntando a sus ovejas a través del mensajero de esa edad, con el mensaje de esa edad. Y para el día postrero, ¿a quién enviará Jesucristo para usarlo, manifestarse a través de él y llamar y juntar a sus ovejas y darle a conocer las cosas que ellas deben conocer? Vean, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? Es el ángel del Señor Jesucristo. Y escuchar su mensaje, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, es estar escuchando la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, la voz del buen pastor, dándonos a conocer por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder. Vean, en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, hablando de ese ángel, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y así es como tenemos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. No hay otra forma para poder comprender las cosas que estarán sucediendo conforme al programa divino. No hay otra forma para poder comprender las profecías correspondientes a este tiempo final. Es solamente por medio de lo que estará hablando el ángel del Señor Jesucristo. Porque ese ángel es el enviado de Jesucristo, es el siervo fiel y prudente en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, para alimentar a las ovejas de Jesucristo en este tiempo final. Es por medio de ese ángel mensajero que Jesucristo se manifiesta en el día postrero y nos habla y nos revela todos estos misterios de este tiempo final, como se manifestó también por medio de los apóstoles, por medio de los 7 mensajeros y por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, estas cosas que estará hablando este ángel de Jesucristo fueron prometidas por Jesucristo para ser dadas a conocer a sus hijos, a su iglesia. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré
las cosas que sucederán después de estas. Es una promesa de Cristo. Y ahora cumple esa promesa enviando a su ángel mensajero y manifestándose a través de su ángel mensajero y dándonos a conocer, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ese es el mensaje de Jesucristo, del buen pastor, para sus ovejas de este tiempo final. Con ese mensaje, dando a conocer todas estas cosas, es que son llamados y juntados todos los hijos e hijas de Dios, todas las ovejas del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ahora podemos ver que Cristo estará mostrando a las iglesias todas las cosas que han de suceder. Vean cómo nos muestra que los reinos de este mundo van a ser de nuestro amado Señor Jesucristo, porque será quitado el reino, los reinos de este mundo de mano de los gobiernos terrenales y serán colocados en la mano de Cristo para gobernar este planeta Tierra completo y traer paz a la raza humana. Paz, amor, prosperidad, gozo, felicidad y vida eterna. Cosas que no han podido lograr los reinos terrenales bajo el gobierno del imperio de los gentiles desde los días de Nabucodonosor hasta este tiempo final. Y antes tampoco lo habían logrado, pero será logrado en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que podemos ver cuál es el llamado de Cristo para sus ovejas en el tiempo final. Por eso Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora este mismo ángel que Jesucristo le envió a Juan el apóstol es el que envía a su iglesia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Este ángel mensajero es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. El mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio más grande de los cielos y de la tierra, el cual para el día postrero sería revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean cómo aquí sigue diciendo que es por medio de su ángel que viene esta revelación. A Juan vino por medio del ángel de Jesucristo esta revelación apocalíptica en símbolos, y a la iglesia de Jesucristo en el día postrero viene el ángel de Jesucristo abriendo estos símbolos que corresponden al día postrero, o sea, abriendo estas profecías que están en símbolos que corresponden a este tiempo final, y mostrando así
las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Estas profecías del libro del Apocalipsis también las tenemos en el libro del profeta Daniel, en el libro del profeta Isaías y en los demás libros proféticos que hablan acerca de este tiempo final. Pero obtener el conocimiento de esas profecías, el significado de ellas y el cumplimiento de ellas en este tiempo final, solamente lo podemos obtener por medio de lo que el ángel de Jesucristo estará predicando en este tiempo final en medio de la iglesia de Jesucristo, y así es como Él nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Así es como las ovejas de Jesucristo estarán escuchando la voz del buen pastor, llamándolas y juntándolas en el redil del Señor, o sea, en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo místico de Jesucristo en este día postrero. Ahora, vean aquí, dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Son bienaventuradas las personas que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque estas no son palabras humanas, sino la palabra de Jesucristo para la iglesia de Jesucristo, siendo hablada por el Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo, y por consiguiente esta es la voz de Jesucristo para su iglesia en el día postrero, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y por eso son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que el ángel de Jesucristo le habla a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, dándoles testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Ese ángel es el enviado a la iglesia de Jesucristo con toda esta revelación de Jesucristo para este tiempo final. Para así Jesucristo, por medio de su ángel, hablarle a su iglesia, hablarle a sus hijos, a sus ovejas, y llamarlos y juntarlos en el cuerpo místico de Cristo, que es el redil del Señor, el rebaño del Señor para sus ovejas, y así prepararnos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto quiénes son las ovejas del Señor. Son las personas que oyen la voz de Cristo, el buen pastor, a través del mensajero que Él envía en cada etapa de su iglesia, en cada edad, a través del cual habla y llama a sus ovejas. Ahora hemos visto el llamado de Cristo en las edades pasadas, y hemos también visto cuál es el llamado de Cristo en este tiempo final. ¿En qué edad?
en la edad de la piedra angular. ¿En qué territorio surge ese llamado? En la América Latina y el Caribe. ¿Y el llamado cuál es? Es el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ese mensaje irá alrededor de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y León de la tribu de Judá. Ese es el llamado de Cristo el buen pastor a través de su ángel mensajero para todas las ovejas del Señor Jesucristo. Sus ovejas tienen sus nombres escritos en el cielo. No es algo que una persona pueda decir: yo quiero que Cristo escriba mi nombre en el cielo. No, ya Él lo escribió desde antes de la fundación del mundo, y lo escribió en la sección del libro de la vida del Cordero. Cuando vinieron los discípulos a Jesús, gozosos porque Cristo los había enviado a predicar y a sanar enfermos y echar fuera demonios, vinieron muy gozosos, diciéndole a Jesús: mira, Señor, aún los espíritus malos, espíritus inmundos, aún esos espíritus se sujetan a nosotros en tu nombre. O sea, le obedecían. Cuando ellos ordenaban que salieran de las personas, salían. Y vienen muy contentos porque ahora ellos están viendo que lo que Jesús hacía de echar fuera demonios, ahora también ellos lo podían hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jesús les dice: no os gocéis de que los espíritus se sujetan a ustedes en mi nombre, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Ese es el motivo que le debe producir a cada persona gozo celestial, de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que toda persona que ha tenido su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero ha escuchado la voz de Cristo, la voz del buen pastor, a través del mensajero que Él ha enviado en cada edad. Y para este tiempo final, son bienaventurados los que estarán escuchando las palabras de la profecía de este libro, porque es la voz de Cristo hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Hemos visto en esta mañana quién es Jesús. Es el ángel del pacto, es el verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que libertó al pueblo hebreo, que se vistió de carne humana y fue llamado Jesús para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Hemos visto su llamado, su mensaje a través del mensajero de cada edad, predicando el Evangelio en cada etapa de la iglesia de Jesucristo. Cada mensajero ha predicado el Evangelio de la gracia, y en el día postrero también, y en el día postrero el mensajero final predica el Evangelio de la gracia y también predica el Evangelio del reino y
se hace el entrelace del Evangelio del Reino con el Evangelio de la Gracia y se da a conocer lo que fue la primera venida de Cristo y lo que es la segunda venida de Cristo. El misterio contenido en la primera y segunda venida de Cristo es predicado por el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. Y eso es la lluvia tardía de la segunda venida de Cristo y la enseñanza de la segunda venida de Cristo, juntándose con la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y así quitando nuestros pecados. Vean, la enseñanza de la segunda venida de Cristo es la lluvia tardía y la enseñanza de la primera venida de Cristo es la lluvia temprana. Y en este tiempo final se juntan las dos lluvias, las dos enseñanzas, la enseñanza de la segunda venida de Cristo y de la primera venida de Cristo. Se juntan bajo la predicación del ángel del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto el llamado para las ovejas de Cristo en las edades pasadas y el llamado para las ovejas de Cristo en este tiempo final, bajo la predicación del Evangelio, en la edad de la piedra angular. Hemos visto quiénes son sus ovejas, hemos visto el nombre de las ovejas que está escrito en el cielo y hemos visto la edad de la piedra angular en este tiempo. Como para cada tiempo pasado hubo una edad. Y ahora, así como las ovejas de la primera edad pertenecieron al grupo de San Pablo, ahora las ovejas del día postrero pertenecen a la edad de la piedra angular bajo la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y son colocadas ahí en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, para estar escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo hablándonos a través de su ángel mensajero, todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por consiguiente hemos visto nuestro tema. Hemos visto nuestro tema, que es: Jesús llama a las ovejas por nombre en cada edad. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta mañana dándoles testimonio de este llamado de Jesús para sus ovejas en cada edad o etapa de su iglesia. Y ahora nos encontramos en la etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular, para escuchar la voz de Cristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Estaré nuevamente con ustedes en la próxima actividad. El tema será: el dedo de Jesús sigue escribiendo en la tierra. Y vamos a ver lo que ha estado escribiendo en la tierra. Creo que también tendrán los cachorritos una actividad. Así es que estaré con los cachorritos también si tienen alguna actividad hoy, a la hora que la tengan, porque tenía algo, un itinerario
donde hablaba de algo con los niños. Así es que el que estará dirigiendo aquí después les dará a conocer a los niños de la actividad que han de tener, si la han de tener, y entonces yo estaré con ellos si tienen la actividad. Los niños también tienen una parte muy importante en el reino de Dios, a tal grado que Cristo comparó a toda su iglesia con niños y dijo que el que no fuera como un niño no entraría al reino de Dios. Es que cuando uno recibe a Cristo como nuestro Salvador y recibe su Espíritu, nace en el reino de Dios, por lo tanto viene a ser un niño en el reino de Dios, naciendo como un niño. Bueno, vamos a dejar nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar en esta ocasión y finalizar nuestra parte, y así le damos gracias a Cristo por sus bendiciones, por su voz, por su llamado a nosotros en este tiempo final. Y oren también por mi garganta para que ya para la próxima actividad esté en mejores condiciones. Bueno, nuevamente con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.